Muy bien. En muy realidad bien. explosiva fue toda la historia del llamado médico trucho. Ah, sí. Todo su desenvolvimiento, todo su historial, todo Sí. lo que se le atribuyó Sí. y la condena que existía preordenadamente en vastos círculos, Sí. no solamente sociales, sino políticos, etcétera, porque tenía una serie de complicaciones y ramificaciones a partir de actos de negligencia, actos de, no sé si de encubrimiento o de irresponsabilidad, deberes de funcionarios públicos que no fueron respetados por parte de aquellos que tenían la responsabilidad en la época de la pandemia. Bueno, esas personas con funciones públicas fueron desvinculadas inmediatamente de cualquier tipo de responsabilidad. Y todo recayó finalmente en el que popularizó la expresión el médico trucho, o sea, Ignacio Martín, que de él se trata. Un joven sobre el que muchos pensaron que podría haber un desequilibrio, alguna afección de carácter mental que le impidiera comprender debidamente lo que estaba haciendo. Y en definitiva, se le atribuyó, y esta es la cuestión por la que la traigo a colación, se le atribuyeron una serie de delitos, los clásicos: usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, falsedad ideológica por haber dado algunas recetas. Pero lo más grave fueron los homicidios. Claro. En realidad, el homicidio, un homicidio y unas lesiones graves. Ambas atribuidas a título de dolo. Dolo eventual, para no entrar en una cuestión a esta hora de disquisiciones de carácter teórico, es cuando alguien se representa que algo malo puede ocurrir y prescinde de las consecuencias y actúa igual. Y lo hace. Entonces, la defensa que debía asumir un letrado para un caso de esta complejidad requería primero una firme vocación y un firme espíritu defensivo. Y aquí está el mérito particularmente significativo que nunca se tiene en cuenta cuando se alude a la tarea de los abogados defensores que hacen planteos inteligentes como el de Agustín Cataño, un joven abogado, Agustín Cataño, que asumió la defensa. Muchos la negaban, muchos no querían asumirla, sabían las consecuencias públicas que podía tener, la responsabilidad, la repercusión negativa, etc. Pero Agustín Cataño, un joven abogado, decidió tomar la defensa. Y la gran cuestión que se le planteó a él, porque la gente se preguntó por qué le han puesto tan poca pena a este tipo, 7 años solamente, por todo el daño que causó. Ya le dije que los delitos clásicos, el de el ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación del título, eran delitos, podríamos considerarlos menores. Pero a la luz de los otros que habían traído aparejado una muerte y unas lesiones graves. Las causales por las que esas muertes y esas lesiones se produjeron eran, en definitiva, como lo demostró Cataño, ajenas a la actividad cumplida por este joven Martín, que es el acusado. El joven caracterizado como el médico trucho. Había toda una alarma que se había generado en la sociedad. ¿Cuánto podría haber de las mismas condiciones? ¿Qué grado de responsabilidad tenían los funcionarios? Bueno, todo eso quedó en un plano secundario. Llegamos al juicio oral y en el juicio oral la fiscal que llevó adelante la acusación contra el médico trucho pidió condena por el homicidio y condena por las lesiones graves, a la pena de 9 años de prisión. Y la querella, uno de los querellantes, pidió una condena de 12 años de prisión.
Entonces, esto puso a prueba la capacidad del abogado defensor, el joven abogado defensor, que enfrentaba una responsabilidad mayúscula, teniendo en cuenta la edad y teniendo en cuenta también la repercusión y las consecuencias. El doctor Cataño, en consecuencia, asumía una responsabilidad superlativa en plena juventud. Claro. Esto hay que destacarlo. Hay que destacarlo. Son méritos de Es abogado. este chico, ¿no?, que estamos viendo acá. Es él. Este es el abogado. No, es el médico. Es el médico. El médico. Joven Martín. Sí. El médico. Pues ya hemos pasado la imagen de Cataño. Ese es. Ese, Ahí está. este que está a la izquierda. Ahí está. Está bien. Indicando, ¿no? Muy joven. Está indicando, muy joven. Entonces es un mérito muy grande que hay que puntualizarlo, hay que ponderarlo, y es un estímulo también para otros abogados profesionales que generalmente suelen tener algún tipo de resistencia por la complejidad del caso o por no querer asumir una causa antipática, impopular, diríamos. Bueno, Cataño asumió eso con envergadura, con tesón, y logró finalmente que no prosperase ni la acusación por homicidio ni la de lesiones graves. Y quedó solamente con una aclaración. El acusado confesó los delitos menores, diríamos, para llamarlo de algún modo, que le atribuían. Médico trucho. Que era autor de esos hechos. Claro. Asumió la responsabilidad. Ahí hay un consejo profesional diciéndole, asuma la responsabilidad, o asumir la responsabilidad, porque se trata de jóvenes, el tono que emplea y el trato que le brinda. Y en consecuencia, él asumió la responsabilidad de todo eso, pues dijo, yo no tengo nada que ver ni con la muerte ni con la lesión grave. Y además responsabilizó a los funcionarios, altos funcionarios del COE y del Ministerio de Salud Pública de la provincia por las consecuencias de haberlo insertado en el mundo del tratamiento y de la asistencia a este joven llamado el médico trucho. Pero esas personas fueron desvinculadas muy precipitadamente, había que haberlo investigado de una manera más prolija y más profunda. Bueno, eso ya es pasado, eso ya no se puede revertir, es una decisión que no tiene ninguna posibilidad de ser modificada. Ni cambiada. Claro. De manera tal que yo quería puntualizar que el resultado, los 7 años de prisión que le pusieron, no obstante la mayor pena pedida por la Fiscalía y la querella particular, fue reducida considerablemente como consecuencia de haber logrado la absolución por los hechos de homicidio y de lesiones graves. Si no, la gente se pregunta, ¿pero por qué a este hombre lo condenaron de esta forma? Si había muerte, había lesiones, había un alto grado de peligro en la conducta que había desplegado. La explicación está dada por la actividad que cumplió la defensa, revirtiendo en consecuencia ese cuadro completamente negativo que se había planteado. Estos episodios deben ser revelados, deben ser entendidos por la gente que había un trabajo. No hay ningún tipo de simpatía para con el acusado. De nadie. En el aparato judicial, al contrario, una profunda antipatía, un profundo rechazo o una repulsa, para no llamarlo de otro modo. Pero la argumentación del abogado... Pero la argumentación del abogado fue la que en definitiva convenció al tribunal que tenía razón. Entonces esos argumentos, para alguien que no cuenta con ningún favor, que no cuenta con ninguna imagen que sea propicia para tratarlo con benevolencia, es mayor entonces el mérito de la defensa en la argumentación, y que finalmente entonces logra un resultado que de todas maneras la pena de 7 años es una pena significativa, una pena importante, pero quedó en la historia sin cerrarse, desgraciadamente, sin esclarecerse con más propiedad, más que sin cerrarse,
la historia de aquellos funcionarios que actuaron con tanta irresponsabilidad. Bueno, ¿cómo es el nombre del chico del abogado? ¿Lo recuerda? Agustín Cataño. Agustín Cataño, yo me sabía Agustín Cataño. Sí. Mirá vos, qué bien. Muy ¿no? bien. Chico muy joven, ¿sabe que tiene 30 años, 20 años? Puede tener menos de 30 Menos de 30 años. Yo he tenido la imagen de él fotográficamente y en las imágenes televisivas, no sé la edad exacta que tiene. Está bien. Parecía un pibe. Un pibe. Pero Bueno, un pibe ¿hay bien, abogados? pero un pibe bien dotado para el desempeño de la función. Hay abogados que estudian, que se preocupan, que investigan, y otros que no tanto. Este No, debe ser... claro. No es de los abogados que se burocratizan Sí. en la defensa. Al Exacto. contrario. Al contrario, Demostró claro. empeño, voluntad, entusiasmo Ganas de- y dedicación. Gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy amable, muy gentil. Muy bien.